Hola mis amigos y hermanos, feliz y bendecida de encontrarme nuevamente contigo para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios y estos mensajes que nos ha dejado a través de su sierva. Pero antes de comenzar este nuevo capítulo, te invito a que nos consagremos a nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre de amor, gracias infinitas te damos, Señor, por todas tus bendiciones del día de hoy y de toda la semana. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Límpianos la mente, el corazón, Señor. Y escudriña lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que nos traigas a la luz todo pecado oculto que no hemos confesado ante ti. Para que lo hagamos, Señor, y estemos en este momento a cuentas contigo. Rogamos la presencia y la guianza de tu Espíritu Santo y nos llenes de tu sabiduría para discernir y poner por obra este mensaje. Lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, Pablo a Timoteo, primera carta, epístola, capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo 6:20, dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y voy a incluir el 21 porque creo que es muy importante que lo leamos también. La cual profesando algunos, se refiere a la ciencia, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Qué gran encargo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Que se guardara, ¿verdad?, de profanar pláticas sobre cosas banales. Estamos tan expuestos nosotros también cada día y ese consejo es para ti, para mí. Evitar vanas pláticas que no edifican a nuestro espíritu. Y todo argumento de la falsamente llamada ciencia. Y ese es el tema que vamos a abordar ahora. La pseudociencia. Es el capítulo 77 del libro Mente, Carácter y Personalidad de la sierva de Dios, Ellen White. La pseudociencia, ¿qué es? Yo investigué un poquito y dice que es una afirmación, creencia o práctica que se presenta como científica, pero que no cumple con el método científico ni se basa en pruebas empíricas comprobables. Entonces es cualquier afirmación, creencia o práctica que se dice ser científica, pero no lo es. Eso es la pseudociencia. Dice que los conocimientos humanos, tanto en las cosas materiales como en las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones. También fue una palabra que llamó mi atención. ¿Qué es una elucubración? Dice que es una reflexión profunda, meditación o teoría imaginada sobre algo sin tener las pruebas de ella. Cualquier reflexión imaginaria sin pruebas. Eso significa elucubración. Dice, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsa llamada ciencia. Por eso comencé este capítulo en 1 de Timoteo 6:20, porque aquí nos hace hincapié nuestro Dios que no debemos nosotros creer en todas esas reflexiones o afirmaciones o creencias de personas que se dicen ser, ¿verdad? Muchos de ellos estudiosos de la ciencia, científicos, pero que realmente no la fundamentan en la palabra de nuestro Dios. El Creador y sus obras les resultan incomprensibles.
a estas personas. Y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciere fe. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento dan a menudo un paso más. Dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. No creen en la palabra de Dios y ellos adjudican la creación del mundo, del universo, de la tierra, del ser humano, a teorías como el Big Bang, como que venimos del mono, etc. Muchas teorías científicas. Tengamos mucho cuidado. Acudamos a la palabra de Dios en busca de dirección. Busquemos un así dice Jehová. Ya hemos tenido bastantes métodos humanos. Una mente educada únicamente en la ciencia mundana no podrá comprender jamás las cosas de Dios. Pero la misma mente convertida y santificada verá el poder divino de la palabra. Amén. Una mente convertida a Cristo Jesús, una mente santa que imite, ¿verdad?, el carácter y el corazón y las obras de nuestro Señor Jesucristo, va a poder ver y discernir la palabra de nuestro Dios. Nos dice que únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del Espíritu Santo pueden discernir las cosas celestiales. Una persona carnal no puede discernir las cosas espirituales, pero una persona espiritual puede discernir las carnales y las espirituales, pero es muy importante que siendo una persona que ama y busca de Dios cada día, nos enfoquemos, porque yo me incluyo, en solo discernir y buscar hacer y agradar a nuestro Dios en nuestro diario vivir, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y todos nuestros sentimientos. Por eso es muy importante que recordemos lo que dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Estoy parafraseando, pero eso significa ese versículo. Satanás usa la psicología. Dice la sierva de Dios que se le mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos del Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. En este caos se arrastra como una serpiente en forma imperceptible para corromper la obra de Dios. Trata que los milagros y las obras de Cristo aparezcan como el resultado de la habilidad y el poder humanos. El Satanás engaña a tal grado la mente que hace creer a estas personas que esos milagros son por ellos mismos. Y no es así. Y aquí estamos incluyendo también, pues, la medicina, ¿verdad? Si Satanás atacara al cristianismo en forma abierta y osada, los cristianos vendrían afligidos y en agonía a los pies del Redentor, y su poderoso y fuerte libertador pondría una fuga al audaz adversario de inmediato. Pero eso se transforma en ángel de luz. Por eso el Satanás se transforma en ángel de luz y obra en la mente para apartarla de la única senda segura y correcta. Algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Son ciencias que estudian la mente, el comportamiento, y él es muy audaz.
porque no se presenta como Satanás, como un demonio, sino como un ángel de luz para engañar las mentes. Y por eso en estos tiempos, ¿qué pasa con las personas que no buscan cada día instruirse en la palabra de Dios, hacer su voluntad, vivir en obediencia a Él? ¿Qué hacen? Escuchan la voz del enemigo, ¿verdad? Y a las cosas malas les llaman buenas y a las buenas malas. Por eso es esa confusión en la mente de las personas que no están cerca de nuestro Dios y son instrumentos del enemigo. Durante miles de años Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana y ha aprendido a conocerla muy bien. Mediante las sutiles actividades que despliega en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. ¡Qué tremendo! Estas artimañas del diablo, el Satanás, la serpiente antigua, es su especialidad estudiar nuestras mentes. Está haciendo su obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que están siendo guiados por Él conforme a su voluntad. Qué tremendo y qué importante es que tú y yo, que buscamos cada día la dirección del Espíritu Santo, podamos darnos cuenta que nuestros seres amados, amigos, incluso hermanos de nuestra iglesia, están siendo utilizados por el enemigo para hacer su voluntad. Podemos nosotros orar, por supuesto, por ellos, como oramos cada día por nosotros, para entregar nuestra voluntad a nuestro Dios y que su Espíritu Santo nos guíe, pero debemos también nosotros hacer la obra de nuestro Dios, advirtiendo, ¿verdad? Reprendiendo a esas personas que amamos, con amor y respeto, pero recordarles, con un escrito está, y así ha dicho Jehová. El gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres que solo se oiga su voz. Hay nuevas teorías muy interesantes hoy en día en esta tierra, pero son diabólicas. La luz de la verdad que Dios quiere que llegue a la gente de este mundo en este momento no es la que los eruditos del mundo quieren compartir, porque estos hombres a menudo llegan a conclusiones erróneas en sus investigaciones y como consecuencia del estudio de las obras de muchos autores se entusiasman con teorías de origen diabólico. Satanás, revestido con el ropaje de ángel de luz, presenta al estudio de la mente humana diversos temas que parecen muy interesantes y llenos de misterio científico. En la investigación de estos temas se induce a los hombres a aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus seductores en la obra de proponer nuevas teorías que apartan de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La única verdad, la palabra de Dios. Si alguna investigación, reflexión, teoría, afirmación está en contra de la palabra de Dios, ¿de quién viene? Del engañador, del Satanás. Quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las sagradas escrituras. Amén. Entonces, teniendo nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, va a estar nuestra fe fundamentada en la divinidad de su santa palabra. Amén. La Biblia no debe ser sometida a prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Jamás la Biblia debe ser sometida a prueba. Es la palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu, que fue plasmada por hombres que Él eligió. Así que no está sujeta a prueba. Jamás lo ha estado ni lo estará. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible, que es la Biblia.
todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo correcto? Someter cualquier idea humana a la norma infalible que es la palabra de Dios, la Biblia. Quien actúe así sabrá que la palabra de Dios es verdad y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia, que contradiga las verdades de la revelación de Dios, será mera suposición humana, pseudociencia. Hay solamente dos bandos, mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi hermano, dos bandos solo hay. Satanás obra con su poder avieso y engañoso y valiéndose de poderosos engaños, entrampa a todos los que no permanecen en la verdad, que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de la iniquidad. Ese misterio no lo podemos saber tú y yo en este momento. Es un misterio que si somos dignos de ir al reino celestial cuando nuestro Señor Cristo Jesús venga por segunda vez, Él no nos va a revelar. Porque Lucifer era un ángel perfecto, lleno de privilegios que Dios le había dado, creado por Él. Y entró el pecado en su corazón, el orgullo en su corazón, quiso ser igual a Dios. Y se volvió en el diablo, el Satanás, y fue expulsado del cielo. Porque Dios reprueba el pecado. Él es divino, Él es puro, Él es santo, Él es Dios. Y ese misterio de la iniquidad que entró en Lucifer, no lo sabemos por qué entró en él. Pero será revelado a nosotros en el momento perfecto de Dios. Por medio de su sutileza del diablo, da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad, por eso es experto en engañar. En eso consiste el poder de sus errores, en engañar. Debido a que son falsificaciones de la verdad, el espiritismo, la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas, llevándolas a la destrucción, engañando mentes humanas. Hay un poder embrujador del Satanás. Los magos de los tiempos paganos equivalen ahora a los médiums espiritistas, los clarividentes, y adivinos de hoy. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Estos hechiceros, encantadores, adivinos, son solo instrumentos del Satanás, ángeles, ¿verdad? Demoníacos para seguir confundiendo, engañando a las mentes humanas. Donde se ejerce influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, allí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Así se les llama a estas personas, hechizan las mentes humanas. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿verdad?, buscan a estos instrumentos del Satanás para que les resuelvan su vida o sus problemas, alejándose de Dios. Y es abrir la puerta de una manera tan fácil al Satanás para que él imponga su voluntad en las mentes de estas personas débiles, sin Dios. Cuando los hombres se entregan a su influencia antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. El pueblo de Dios de la actualidad debería prestar atención a la amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso, cuando dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprenderlas. Eso debemos hacer tú y yo
cualquier obra del Satanás. ¿Qué estamos viendo en estos días? En el cine, en las películas para los niños de Disney, las disfrazan de historias bonitas, del bien contra el mal, de brujas, pero ¿qué hay ahí adentro? Demonios, hechicería, adivinación, espiritismo, muertos que hablan. Todo eso son engaños satánicos. Tengamos mucho cuidado y nosotros debemos advertir a las personas que amamos, a las personas que Dios envía a nuestra vida de no caer en esos engaños. Tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y el ánimo que nos da, además de sus amenazas y promesas. Nuestro Dios es tan bueno, tan sabio y misericordioso, que en su palabra nos ha dejado todo, nos advierte, nos amonesta, nos amenaza también. ¿Qué nos va a pasar si nos salimos de sus caminos? Debemos de andar en Él, en fidelidad a Él, en obediencia a su palabra y su santa ley. Y vamos a seguir siendo bendecidos, protegidos por sus santos ángeles, y vamos a poder reflejar el amor y el carácter de Jesús a otros que aún no lo conocen. Los ángeles de Dios cuidarán a su pueblo mientras avanza por la senda del deber, pero no hay seguridad de esa protección para los que se aventuran en el terreno del Satanás. Necesitamos ser el ejemplo perfecto ofrecido solo en la vida y el carácter de nuestro Salvador. El instrumento del gran engañador dirá y hará lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Importa poco si se dice espiritista, médico eléctrico, sanador magnético, que ahora pudiéramos llamarlos, hay muchos todavía curanderos, ¿verdad? Mediante pretensiones engañosas captará la confianza de los incautos. Pretenderá leer la historia de la vida y entender todas las dificultades y aflicciones de los que acuden a él. Disfrazado el Satanás de ángel de luz, mientras lleva en su corazón la negrura del abismo, manifestará gran interés por las mujeres que buscan consejo. Aquí está haciendo hincapié, ¿verdad?, la autora de las mujeres, porque hay un índice mayor de mujeres que acuden, ¿verdad?, a estos adivinos, hechiceros, médiums, que tiran cartas, caracoles. Todas esas personas son instrumentos del Satanás. ¿Por qué? Porque ellos dicen, afirman que pueden ver el futuro, predecir tu futuro. Pero sabemos que no. El único que conoce tu vida, pasado, presente y futuro, tu destino, cómo terminarán tus días en esta tierra, es tu Creador, Jehová de los ejércitos, nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, solo Él. Pero el engañador utiliza estas personas para hacer creer a las mentes que esos hechiceros pueden adivinar su futuro y darles una solución a sus problemas. Pero no es así. Nos dice que les dirá que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero su consejo no mejorará la situación. Les dirá que necesitan amor y simpatía, bajo la pretensión de un gran interés por su bienestar. Lanzará sus encantamientos sobre sus víctimas indefensas, embrujándolas como la serpiente al tembloroso pajarillo. Pronto estarán totalmente en sus manos y la terrible secuela será el pecado, la desgracia y la ruina. Qué tristeza. Dice que los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo, así lo menciona la sierva en el libro, pero yo siento que, y yo imagino que tú también puedes discernir este término, que podríamos llamarlos ahora sanadores, curanderos, ¿verdad? Porque habla ella de formas de espiritismo. Aseveran tener el poder de curar.
atribuyen este poder a la electricidad, el magnetismo y a los remedios que obran, dicen, por simpatía o por fuerzas latentes en la mente humana. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, en la mente humana. Y no son, ¿verdad?, solo que se encuentren por ahí tras bambalinas, porque muchas veces no salen a la luz esas personas, ¿verdad? Están por ahí escondidas entre las tinieblas. Pero yo quiero comentarte algo muy importante. Yo actualmente en mi trabajo tengo un compañero que dice que su pareja, que es otro hombre, él es brujo. Y ha amenazado a compañeros de trabajo para que nadie se meta con él porque su pareja es brujo y les puede hacer mucho daño. ¿Se fijan cómo obra el Satanás? Amenazando. Y sabemos que es un cobarde porque utiliza a esas personas que no tienen el temor de Dios para intentar dañar a muchos hijos de Dios. Pero tú y yo sabemos que el Satanás está derrotado en Cristo Jesús y no tiene ningún poder sobre nosotros. Amén. Amén. Dice también que la madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama: ya nada puedo hacer, no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente, curandero, y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás, como si éste estuviera a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Mucho cuidado. Todo lo opuesto a esto, yo te quiero compartir una experiencia. Bueno, no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Son muchos testimonios que tengo acerca del poder sanador de nuestro Dios. Desde que mi niña estaba pequeñita, bebé, hoy ya tiene 18 años. Cada vez que mi niña se me llegaba a enfermar, que no fueron muchas, gracias a mi Dios, yo caía de rodillas, ponía las manos sobre mi niña y yo clamaba a mi Dios: Padre Santo bendito, tú eres mi médico de médicos, tú tienes el poder de sanar a mi niña, te ruego, te suplico, te imploro que si es tu voluntad, sanes a mi niña de esta enfermedad. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi Dios me la sanaba. Amén. Ese es el poder de la fe, ese es el poder de la oración, el creer que tenemos a un Dios todopoderoso que nos escucha y nos da su respuesta. Y fueron respuestas inmediatas. Amén. Dice que los instrumentos satánicos, los mediums, espiritistas, clarividentes, adivinos, hechiceros, brujos, pretenden curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo y a los así llamados remedios simpáticos, cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido gran beneficio de ello, pero ¿prueba esto que su conducta es prudente o segura? No. ¿Qué importa que la vida haya sido prolongada o que se hayan obtenido o no ganancias temporales? ¿Valdrá la pena haber despreciado la voluntad de Dios? Todas estas ganancias aparentes resultarán al fin una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera de las que Dios erigió para proteger a su pueblo del poder del Satanás. Amén. No quebrantemos la santa ley de Dios. No pasemos por alto su palabra. Recordemos, si esa afirmación, reflexión, teoría no está basada en la palabra de Dios, no tiene poder y viene del enemigo. A la par que se predica el evangelio, hay agentes que trabajan y que solo son intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad,
Pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que son dominados por una voluntad más fuerte que la suya. Porque recordemos que también el Satanás, ¿verdad?, engaña a tal manera de hacer milagros, pero obviamente no son buenos, son para llevar a la muerte, a la destrucción, a la enfermedad, a la confusión mental. Entonces, no caigamos en esos espíritus mentirosos, siempre a la verdad, que es la palabra de Dios. No pueden escapar, dice, de ese poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas, no tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto una maldición al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes. Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, la luz, ¿verdad?, de las Escrituras, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Y recordemos que ha habido en la historia muchos científicos eruditos que sí han reconocido la existencia de Dios y han dado la gloria a sus descubrimientos, a sus investigaciones. Muchos científicos que han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios y han traído bendición a este mundo. Un ministro dijo cierta vez que a él le habría gustado que Cristo hubiera sabido algo acerca de las ciencias. ¿De qué estaba hablando este ministro? De las ciencias. Cristo podría haber abierto una tras otra las puertas de la ciencia. Podría haber revelado a los hombres tesoros científicos que les habría servido de festín para el día de hoy. Pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos, no abrió esas puertas. Vuelvo a lo mismo. Dios ha permitido que algunas mentes eruditas, científicos, ¿verdad?, lleguen a compartir con el mundo entero sus investigaciones. ¿Por qué? Porque han sido basadas en la palabra de Dios. Amén. Y han dado la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso y Creador. Esa noche, dice, en aquel barco, los discípulos asistieron a una escuela, donde recibieron su educación para la gran obra que debían hacer después. Cada cual tendrá que enfrentar oscuras horas de prueba como parte de su educación para una obra superior, para un esfuerzo más devoto y consagrado. La tormenta no fue enviada a los discípulos para hacerlos naufragar, sino para una prueba individual. Cuando llega una tormenta a tu vida, es para que tú enfrentes esa prueba y tú crezcas en tu educación, en tu dependencia de Dios, en tu fe, en tu comunión, en tu confianza en Dios. Para eso Dios permite a veces esas pruebas y tormentas en nuestras vidas, para que nuestra fe se fortalezca. Y ya para terminar, dice, pronto habrá terminado el tiempo destinado a nuestra educación. No tenemos tiempo que perder caminando a través de las nubes, de la duda y de la incertidumbre. Desechemos toda duda e incertidumbre en nuestras mentes. Confiemos en las palabras de Dios y en sus promesas llenas de fe y de esperanza. Debemos permanecer junto a Jesús. Que nadie eluda una lección dura o pierda la bendición de una disciplina severa. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nuestro Dios a quien ama disciplina. Igual nosotros a quien amamos disciplinamos.
Déjate disciplinar por Dios. Él quiere lo mejor para ti. Recordemos que no debemos caer en los engaños del Satanás por medio de la pseudociencia. Vayamos siempre a las Sagradas Escrituras porque ahí encontraremos la respuesta. Te mando un abrazo muy fuerte. Estoy orando por ti. Dios te bendiga grandemente. Tengas un hermoso y bendecido santo sábado y nos vemos la próxima.